Buenas tardes a todos. Estamos hoy en nuestro primer podcast de Brain Training Club Foundation, donde estamos de reintegro al activismo de salud mental y también para presentarles la fundación que se encarga de educación IT para cerebros neurodiversos. Nos acompaña hoy la doctora Diana Álvarez Amariles, neuropsicóloga, psicóloga egresada de la Universidad de los Andes, máster en psicología, neuropsicología y demencias de la Universidad de Barcelona, con 12 años de experiencia en procesos de evaluación y estimulación cognitiva de diferentes patologías psiquiátricas, neurológicas y del desarrollo humano, en población infantil, adulta y tercera edad. Con experiencia en intervención y evaluación de necesidades educativas especiales, transitorias y permanentes, como lo son el déficit de atención, hiperactividad, trastornos de comportamiento, trastornos del neurodesarrollo, autismo, déficit cognitivo, discapacidad motora, visual y auditiva y talentos excepcionales. Además, con experiencia de investigación en diagnóstico e intervención del Instituto de Neurociencias Aplicadas INEA. Buenas tardes, Diana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para todos, súper bien. Contenta de estar aquí con ustedes, de abarcar este tema de la neurodiversidad, que ahora no solo está de moda, sino que también nos vincula a todos los seres Así humanos. es, Diana. El título del podcast de hoy es ¿qué son los cerebros neurodiversos? ¿Por qué decidimos en la fundación arrancar con este tema? Porque la fundación está enfocada en educación para cerebros neurodiversos. Diana, ¿y qué es eso de la neurodiversidad? Pues empecemos a definir que la neurodiversidad sale o emerge del concepto entre el modelo neurocientífico como tal y la psicología, que termina siendo pues la neuropsicología y la comprensión de cómo el desarrollo del cerebro humano a nivel cognitivo, digamos que crea redes neuronales que permitan adaptarse a un medio, ¿verdad? Ok. Cuando empezamos entonces a mirar esas redes neuronales, empezamos a comprender que esas redes neuronales podrían tener como una vía esperada, unos perfiles esperados, pero también empezamos a encontrar que hay situaciones en las que esas redes neuronales se dan desde otros sistemas diferentes. ¿Sí? Y empezamos a encontrar que trastornos como el espectro autista, es decir, el TEA, los trastornos de hiperactividad, déficit de atención de diferentes tipos, el déficit cognitivo, empiezan a tener otros vínculos, otras redes neuronales que se activan en diferentes procesos cognitivos. Ok, muy interesante, Diana. Sí, precisamente, y más porque hay diferentes clasificaciones dentro de eso. ¿Qué significa, antes de pasar a ese tema de las clasificaciones, qué significa ser neurodivergente? El ser neurodivergente primero y entendiendo que la neurodiversidad como tal lo que nos aborda, como su nombre lo dice, es que todos los seres humanos somos diferentes. Todos los seres humanos tenemos perfiles diferentes, es decir, no hay cerebros iguales. Ni siquiera los gemelos univitelinos son iguales. Ok, Diana, en ese orden de ideas, ya que nos acabas de mencionar qué es neurodiversidad, ¿qué significa ser neurodivergente? Entonces, partíamos de la neurodiversidad como ese paradigma en donde ya la patología como tal se empieza a entender desde otro punto de vista, ¿verdad? Y empezamos a crear una diversidad neurológica. En esa diversidad neurológica empezamos a comprender que los trastornos como tal del neurodesarrollo tienen diferentes comprensiones. Entonces, la neurodivergencia parte de esa necesidad, uno, de comprender cómo son las redes neuronales que atañen o esos procesos cognitivos que atañen a cada uno de los perfiles
¿sí? Nos permite comprender esos diferentes diagnósticos, cómo se encuentran, pero ya no solo desde la deficiencia como tal, sino desde también los talentos, desde también las posturas positivas, sin dejar de comprender pues las dificultades que presentamos. Y ahí empezamos a entender una posición de las personas con trastornos del neurodesarrollo dentro de la vida, dentro de la sociedad. Y ¿Sí? su aporte que pueden dar, Claro. cómo pueden dejar huella y no solamente mirándolo desde la parte del estigma o del trastorno o del déficit, sino lo que pueden aportar a la sociedad y cómo pueden ser incluyentes en diferentes áreas. Con respecto a todo esto que nos acabas de contar, ¿cuáles serían las condiciones neurodivergentes? Bueno, empezamos a comprender que los trastornos como tal o las patologías siempre fueron determinadas desde una visión sociocultural, ¿vale? E históricamente se desarrollaban, digamos que, pues el CIE-10, el DSM-4, ¿sí? Las diferentes como sistemas de clasificación que nos permiten crear una ruta de conocimiento. Oye, este perfil es así, estas condiciones son así, pero solo se iban como a ese problema, a lo que estaba por debajo de la media, A la falla, a la falla. como ocurre también antes de que existiera la psicología positiva, que era siempre mirar la tristeza, la depresión y no mirar la respiración. exactamente. Y cuando está pasando eso, ¿qué ocurre en esa persona? ¿Cuáles son esas redes funcionales que están permitiéndole estar vivo también, ¿no? Y entonces empezamos a mirar que cuando hablamos de esas condiciones, por ejemplo, en el TDAH, siempre decíamos, las dificultades del TDAH son la gestión del tiempo, las dificultades para focalizar, mantenerse, desarrollar una tarea, para mantener como los ritmos de la vida, entonces el insomnio, las dificultades para seguir rutinas y demás. Entonces siempre nos visualizábamos en las dificultades. ¿Qué tiene dificultades a nivel atencional, a nivel de ejecución, a nivel de planeación? Un chico o una chica con TDAH, ¿verdad? Ok. Pero no nos poníamos a pensar, ok, ¿Cómo resaltar cómo es que las aportan potencialidades? Claro, y empezamos a encontrar que muchos chicos con TDAH tienen altos niveles intelectuales. De hecho, siempre se asocia que talentos excepcionales, ¿sí? A nivel intelectual van a estar relacionados con dificultades atencionales, ¿sí? Como Einstein con dislexia. Porque su perfil cognitivo permite ¿qué? Tener pensamientos creativos. Tiene momentos de hiperfoco en donde la producción es buenísima desde la actividad que se presenten. Entonces cuando los papás, yo no entiendo cómo son buenísimos en los juegos, pero cuando van a ir a hacer algo que no les gusta, no pueden. Claro, porque el hiperfoco asociado con una alta memoria episódica y con una alta motivación le va a permitir tener una producción altísima. Es encontrar, o sea, que los estudios es encontrar esas áreas donde ellos se pueden desarrollar mejor. Literal. Que los padres buscan la pasión de cada uno de ellos para que... Acabas de decir la palabra perfecta, la pasión. ¿Por qué? Lo que todos quisiéramos hacer, pero lamentablemente el día a día nos lleva a otras cosas. A otras cosas. Y hay algo súper importante que cuando trabajamos con educación inclusiva y con el desarrollo de pues, una aula diversa, en donde las actividades que programe el profesor sean de diferentes canales sensoriales que permita que todos los chicos, sin importar su perfil cognitivo, sin importar su diagnóstico, pueda beneficiarse de ese momento de experiencia. Y es como a través de la activación del circuito de Papez y del sistema límbico, del proceso emocional que diga, uy, esta actividad desde este canal sensorial me está sirviendo para, ¿sí? Oye, me gusta porque escuchar estos sonidos me sirve. O esta imagen, esta historieta, ve, ahí está analizando este tema. Y yo me vinculo. O la música, la pintura, o la obra de la teatro, literatura, ajá, actuación. o la obra de teatro, o los juegos, por ejemplo. Y no solo los juegos del gamer, no, que también pueden funcionar, porque las TICs pueden servir para
La gamificación que está ahora muy al día. Gamificación, literal, sino que también los ejercicios de movimiento, aprender a que los deportes, aprender que los juegos de relevos tengan una función de construcción. Pongamos, por ejemplo, en el autismo. Bueno, sabemos que tenemos dificultades de gestión de tiempo, dificultades de concentración, de manejo de más de una tarea, ¿sí? Porque tenemos una hiperfocalización en un solo estímulo, que tenemos una restricción de intereses, pero ahí vamos. Cuando vamos a mirar los talentos excepcionales de los chicos en diferentes espectros del autismo, vamos a encontrar que chicos con autismo tienen grandísimas habilidades ahora, por ejemplo, en lo que trabajábamos y era la codificación, el coding en el sistema. Ah, ¿sí? Ok, todo lo que tenía que ver con Python, Java, ajá, a programar. Los lenguajes de programación. Tenían facilidad para la lógica matemática que para muchos se nos dificulta. Me haces acordar, tenía un paciente divino, un adolescente espectacular, ¿sí? Y él se metía a los juegos, claro, los juegos ya como tal, entrar en línea a jugar el juego, a él ya no le apasionaba el juego per se. Él quería ir más allá, quería hacer un juego. Él quería, pero más allá de querer hacer el juego, él veía el juego como tal que estuviera jugando, no sé, del medioevo, pensando en este personaje desde otra visión, cómo podría ser mejor. ¡Wow! ¿Qué tenía que hacer en la programación, en el lenguaje de programación, para que pudiera reaccionar diferente? Resaltar las cualidades del juego a través, pero él estaba mirando el backend. Juego. Y entonces, claro, encontró que habían, y entonces esto va a más grande, ¿no? O sea, el efecto mariposa llevó a que este chico dijera, bueno, este juego, yo quiero contactarme con grupos ¿de programación? No de programación tanto, sino de los diseñadores de este juego. Ah, ok, ya ellos vienen siendo los UX, ajá, los User Experience. Exacto, los User Experience. Ajá. Entonces ya no solo era fortalecer pues sus grandes habilidades desde su restricción, sino dejar su aporte. Sino dejar su aporte en un segundo idioma. Entonces, wow, ¿qué lo llevó a él? A quererse meter en aprender un segundo idioma y volverse, digamos que tener pensamiento en ese segundo idioma, y fue en inglés. Entonces ya no le parecía tan chévere las clases de inglés del colegio. Pues porque le quedaban cortas. Exacto. Necesitaba un inglés técnico. Técnico y que fuera de experiencia. Pero no en la experiencia, porque recordemos que tiene autismo, sino de la interacción, del tú a tú, de somos amigos y hablamos. No, él necesitaba algo que fuera muy estructurado. Y en esas reuniones de User Experience... ¿Son así? Son así, son estructuradas, son de un tema, son de gente de todo el mundo, en donde lo jalonaban a él a desarrollar problemas. Y lo que necesita realmente es llegar al cliente, lo que el cliente quisiera. Y él, como tenía eso acá, la información, ya podía dárselo a esos compañeros, a ese grupo de trabajo, para que lo pudiera transmitir al cliente y ayudar para un mejor producto final. Para una mejor evolución del juego. Wow. Entonces, él empezó jugando como un jugador, pero luego empezó desde su propia habilidad y desde su inquietud, esto ya se está quedando corto. Entonces, ahí es cuando empezamos a mirar, claro. Y él mismo como cliente final. Sí, claro. Él quería algo mejor. Yo quiero algo mejor. Esto ya me está quedando corto. Quiero una versión que sea más chévere. Entonces, ¿qué pasa? Recordemos que él tiene una neurodiversidad, una neurodivergencia. Él tiene autismo. Eso no se lo va a quitar nadie. Pero desde ese mismo espectro tiene talentos excepcionales. Y esos talentos excepcionales le permitían ir más allá, no de gente de su edad. Parte de exacto, o sea que en ese orden de ideas, lo que ha venido evolucionando el término neurodiversidad desde el año 80 es lo que ha permitido que estos escenarios se den. Claro. Antes no, antes era, no, tiene autismo, tiene trastorno de déficit de atención, no, hay que buscarle al colegio que lo acepte, y se quedaba la educación hasta un rango. Y ahí estás hablando de algo muy importante, los diseños universales de aprendizaje que ahora están tan de moda también. Los profesores sombra, y que deben haber también adaptaciones en los colegios que acepten a los niños que tengan neurodiversidad.
Mira, por ejemplo, los chicos con neurodivergencia a nivel motor, ¿sí? En donde tienen dificultades grandes de planeación motora, se desorganizan, se caen, tienen muchas dificultades, digamos que a nivel de su organización del cuerpo. Pero sin embargo, sus talentos excepcionales, en donde ellos van a solapar un poco esas dificultades, va a ser a través de ¿qué? Del lenguaje. Ok, ahí no tiene Ahí interferencia. no puede que las tenga porque va a chocar a veces y probablemente en su producción, pero su capacidad analítica, su capacidad de organización de ideas, su discurso le va a permitir, ¿sí? Crear actividades en donde sea muy bueno para eso. ¿Sí Ok. ves? Y ahí es donde la diversidad se va a fortalecer. No estamos viendo solo sus dificultades, tenemos que manejar sus dificultades, pero también estamos viendo, oye, tú A tienes una lección. cómo puede ser funcional dentro de esas áreas que no, pero enaltecer y hacer sobresalir las otras. Literal. Ok. Diana, esto que nos estabas hablando es demasiado interesante y así en forma resumida dentro de este ítem, ¿cuáles son realmente las clasificaciones más predominantes en la neurodiversidad? Hay 8 tipos o categorías como de discapacidad como tal. Ok. ¿Vale? Esas 8 tipos de dificultades van a estar relacionadas, uno, con la parte intelectual, ¿sí? Otra que es como los déficits cognitivos, otra desde las deficiencias físicas, motor, visual, ¿sí? Otra desde la parte sensorial, ¿sí? A nivel los oyentes, Hipersensibilidad auditiva y eso. hipersensibilidad auditiva, dificultades visuales, ¿sí? ¿Y eso va enlazado con los PAS? Sí, Ok. literal. Y a nivel de la parte social, Ok, ¿sí? que sería en ese caso la discapacidad psicosocial. ¿Y ahí Psicosocial, cuáles entran? literalmente. En la parte, mira que ahí y tienes, esa duda me parece genial, porque hace 6 años A veces las están dividiendo. que nos ocurría lo siguiente. Cuando teníamos que diferenciar, por ejemplo, el autismo, ¿sí? Siempre se entendió como una dificultad intelectual, una discapacidad relacionada con el intelecto, ¿verdad? Pero empezamos a darnos cuenta y por eso es que se cambia al grupo psicosocial, porque va más allá del intelecto. Un chico con TEA también tiene muchas dificultades a nivel socioemocional. El ¿Sí? razonamiento. En el razonamiento, en relacionarse con otros, en la socialización, en comprender al otro, ¿sí? Más allá de la teoría de la mente, pero sí es, oye, desde diferentes grados, que por eso es un espectro, pero puede que tú seas un mueble más para mí, como tú puedes ser útil para mí, como quisiera agradarte a ti. Entonces empieza a abarcarse Ok. muchas dificultades. Una gama como coger una camisa polo del azul más cielito al más índigo o al más azul oscuro. Exacto. Y entonces empezamos a mirar que esas 8, digamos, discapacidades o categorías de discapacidad también nos van a permitir comprender. Por ejemplo, claro, si yo tengo autismo, también puedo tener depresión, ¿sí? Realmente sí podré tener depresión, puedo tener ansiedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo autismo, probablemente las relaciones sociales me pueden generar a mí dificultades porque quiero encajar, porque me toca encajar, no porque quiera tener amigos, pero tal vez puede quererlos tener, porque es chévere, porque es esperado, porque es una tarea que me impone la sociedad. Entonces empieza como a cambiar eso, el síndrome de Red, todos esos trastornos. Y esas 8 categorías que nos mencionas, dentro de esas 8 categorías existen unas que son neurodiversidad o todas esas 8 son neurodiversidad. Todas son neurodivergentes. Porque tienen que ver con el procesamiento de nuestro cerebro, nuestra mente, todo. Ok. Alteraciones del neurodesarrollo que van a afectar en alguna parte tu funcionalidad, ¿sí? O sea, que en esa realidad vienen siendo el trastorno de espectro autista es una sola.
¿O esa va dentro de los mismos Dentro de lo psicosocial, psicosocial? dentro de la capacidad. ¿Y las de aprendizaje, por ejemplo? Las de aprendizaje, ¿qué ocurre con el trastorno del aprendizaje? El trastorno del aprendizaje es una neurodivergencia a nivel intelectual, pero puede ser transitoria. Es decir, que el trastorno del aprendizaje específico como tal, ¿sí? Que es ahora llamado trastorno de habilidades escolares, voy a poderlo fortalecer. ¿Es una neurodivergencia? Claro que sí. ¿Por qué? Porque tiene alteraciones en el neurodesarrollo desde diferentes canales. Acuérdate que el cerebro tiene como 3 sistemas grandes: cognitivo, afectivo y expresivo. Y dependiendo de las, digamos, dificultades que presenten cada uno de esos sistemas, se va a relacionar un perfil, ¿sí? Que se va a relacionar también con un diagnóstico como tal. Entonces, en las habilidades escolares, o antes llamados trastornos de aprendizaje específicos, como son específicos a procesos de aprendizaje como tal, digamos que pueden ser transitorias o permanentes, pero moldeables. Igual son neurodivergentes. Que en ese caso, en ese momento podría ser un perfil neurodivergente y ya después si pasa, si lo transita y ya lo supera, ya ahí sí no sería ya más neurodiverso. Ay, no sería más, no porque, o sea, no porque vayamos a encontrar una cura como tal. Atención a esto. Sino porque vamos a aprender y a desaprender procesos del neurodesarrollo que me van a permitir evolucionar, adaptarse a otras habilidades diferentes de adaptación. Diana, muchísimas gracias. Ya para cerrar, tengo una última pregunta cerrando ya nuestra entrevista. ¿Qué debemos tener en cuenta para apoyar estos cerebros neurodiversos? Muy bien, y hay dentro de 10 ítems que tengo, como 10 tipsitos muy rápidos. Y es uno, cuando sabemos que ya tenemos un diagnóstico como tal, ¿sí? Súper importante, fortalecer la evaluación, es decir, tener el diagnóstico, ¿sí? Que nos ayude como a orientar el camino, porque más que etiquetar, es orientar cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis dificultades. De hecho, todos los seres humanos deberíamos hacernos una evaluación de nuestros perfiles cognitivos y socioemocionales que nos permitan reconocernos, autorreconocernos, crear procesos de metacognición. Entonces, en principio eso. 2, si sabemos que tenemos un diagnóstico como tal, empezar procesos de estimulación cognitiva y emocional que nos ayude a transitar por nuestras propias dificultades. 3, hacer más fácil y entendible la información que queremos que nuestro ser querido tenga. Si le estamos dando una instrucción, démosle instrucciones cortas, claras y concisas. ¿Eso qué quiere decir? ¿Sí? No, ve a la tienda, me compras 6 cebollas rojas, 7 tomates verdes, 8 manzanas amarillas, ya en la mitad. Y un yogur de melocotón, otro de frutos rojos. Que sean de 600 mililitros, porque ya hay cortocircuito en las funciones ejecutivas. Ni para él ni para nadie, ¿verdad? Exacto. Entonces empezar a reconocer hasta qué punto vamos a exigir, pero exigir también. Y para eso está el papel o el WhatsApp. Anótelo. ¿Para qué lo vamos a saturar? La siguiente recomendación, y es utilizar ayudas externas. Calendarios, agendas, relojes, libretas, pastilleros, carteleras. Calendarios. Yo hago así. Yo cojo el mes y lo organizo. Y sabes que siempre yo sí digo, y es una tarea que les pongo de primera, en la primera sesión casi, a las familias y a los chicos, y a los adultos también. Si estamos en un sistema familiar, si vivimos con nuestra familia, empezar a reconocer, uno, en una cartelera, claro, cuáles son los deberes, cuáles son los derechos, cuáles son las tareas que cada uno tiene que asignarse en el día a día. Actividades. Y 2, hacerse una listica de qué sería eso que hacíamos en los anuarios antes, qué sería de, sin
esta actividad o esta persona? ¿Qué sería de un décimo A sin esta característica de Diana, esta característica de Juan? ¿Qué sería de esta familia si mi hijo o mi hija no estuviera? ¿Qué le haría falta en la receta para lo que hoy somos? ¡Qué Desde lo lindo! positivo. Reconocer, porque cuando tú reconoces en el otro cuál es su misión dentro de este sistema, el otro también se va a aprender a autorreconocer desde sus propias Se siente importante, útil. Claro, y ahí encontramos que la neurodiversidad tiene un fundamento, ¿sí ves? Así es. Y dos, algo con lo que, o dos no ya, dentro de lo último, algo con lo que sí quiero y es que más allá de los olvidos, de las terquedades, a veces de las rebeldías que nos, uy, pero es que estos rebeldes que no entiende, es porque a veces exigimos más de lo que realmente nos puede dar. O a veces le exigimos lo que no debe estar haciendo y nos olvidamos de lo que sí puede aportarnos en la vida. Resaltar lo bonito, los talentos, los valores, esas cualidades. Que todos lo demás sí, de pronto hay que hacer una corrección, decirle, y pero siempre de lo positivo. Claro, siempre recordar que todos los seres humanos, tenemos fortalezas, tenemos talentos y tenemos misiones, así como también tenemos puntos de mejora, tenemos dificultades y tenemos cosas que decimos como torpezas. Somos seres humanos. Así es. Todos tenemos cosas. Y en constante aprendizaje y evolución. Y evolución y crecimiento. Así es. Diana, mil gracias por aceptar nuestra invitación de Brain Training Club Foundation para nuestro primer podcast sobre qué son los cerebros neurodiversos. Quisiera cerrar con alguna historia, alguna anécdota especial que recuerdes en esta temática que estamos tratando hoy. Sí, y es algo, una historia, y voy a cerrar con 3 preguntas. Me vas a decir, ¿y cómo vas a cerrar con 3 preguntas? Y es porque yo quiero que a partir de esto, que nuestra audiencia se haga las preguntas. Claro que sí. Una metacognición constante. Y antes de eso, quiero contarles una historia. Resulta que dentro de las sesiones tenía yo una sesión programada con un chico, ¿verdad? Este chico tiene déficit cognitivo, ¿sí? Y yo ya había planeado con él y con su mamá que íbamos a hacer un video. Ellos no sabían de qué se trataba, ellos no sabían nada, solo sabían que iban a hacer un video conmigo contando lo que hacíamos en la terapia, ¿verdad? Él tiene déficit cognitivo, tiene 9 añitos y le está yendo como un poco mal. Entonces le digo yo, bueno, ¿cuál es la clase que te está yendo como regular? Me dice, ciencias. Ok, ¿y qué estás viendo en ciencias? Me dice el sistema respiratorio. Ok, cojo yo un video del sistema respiratorio, no fácil, de hecho es de un software que se utiliza en los colegios internacionales, lo cojo en español y es un robot y un chico que están hablando sobre el sistema respiratorio. Él tiene que hacer su actividad. Sin embargo, dentro de la sesión nos llegó de sorpresa otra chica que es más grande, que tiene déficit cognitivo severo, ¿sí? Ella no tiene, digamos que el lenguaje expresivo como tal, sí comprensivo, y pues ya está, va a pasar como a la parte vocacional, como a qué se va a dedicar. Ah, ok. O sea, ya tiene grande, 16, 17 añitos. Okay. Y ya pues está mirando cómo desde su vida cotidiana en la finca con sus papás puede empezar a emplearse, ¿sí? ¿En algún oficio? A sus papás en sus oficios, ¿verdad? Pero estamos haciendo, y yo decía, ok, vale, ¿qué va a hacer esta chica dentro de la actividad de este otro chico que él está estudiando sobre el sistema respiratorio? Sin embargo, ahí descubrí que el ser humano, sin importar la exigencia en la que se encuentre, por algún lado, desde sus mecanismos de aprendizaje, se va a beneficiar de la experiencia como tal, de solo estar ahí. Ella se sentó, yo le había puesto. La invitaste a la actividad, sí, claro, pero no a la actividad del chico, sino a estar dentro del espacio. Y yo lo que hice fue que mientras transcurría el video, ella podía estar coloreando el sistema respiratorio. Porque era el mismo tema. Sin embargo, no lo coloreó.
no le gustó colorearlo. Y la veía tan concentrada viéndolo, el video, tan concentrada, que al final le dije yo, bueno, cuéntame, ¿de qué se trata el video? Sin importar lo que fuera a pasar. Ok, Mira, como les conté, ella no tenía lenguaje expresivo como tal, pero sí lenguaje no verbal. ok. Ella, desde ¿Lenguaje de señas? no solo el lenguaje de señas, porque tampoco lo había aprendido como tal, estaba en ese sistema aumentativo Ok, y comunicativo, estaba aprendiendo de, ok. pero se hacía entender. Mira, ¿sabes qué hizo ella en ese momento? Empezó desde su propio cuerpo a señalarme que estaba aprendiendo sobre... ¡Ah! Le decía yo, bueno, vamos a intentar repetir la palabra res, y ella, pi, y le decía yo, bueno, cuéntame por dónde respiramos. Mira, y me señalaba la nariz, me hacía el proceso, luego se tocaba su ¡Qué tórax. No, bella! hermosa. Ahí encontré, en esas situaciones, que sin importar la actividad, ella estaba viviendo la experiencia del aprendizaje y estaba aprendiendo para su vida, desde su propio momento. Y ahí, entonces, cuando me dicen, pero ¿y qué? ¿Cómo le califico? En un salón de clases, eso tiene una gran calificación, porque está interiorizando un tema complejo, un concepto a su propio cuerpo. Eso quiere decir que era una expresión a través del movimiento. Literalmente un aprendizaje kinestésico, ¿sí? Que a través del lenguaje... Que la teoría de la mente para el docente en ese momento pretendía o intuía a través de su estudio que ella lo que debería hacer era pintar. Y no. Y ella quería hacer la expresión. Exacto, y mostrarle a través de su propio cuerpo, desde su sistema de comunicación, que había interiorizado de todo el video. Y lo había hecho perfecto. ¿Y la docente qué dijo después de esa No, explicación? no, la docente era yo. Ah, ok. Y ella y pues claro, no, yo casi lloro de la emoción de encontrar todo lo que había comprendido ella desde su propio momento de aprendizaje. O sea, que saliste fue tú enseñada de la actividad. Ah, literalmente. Y entonces ahí, y con esto cierro un poco con 3 preguntas. Y es, este tema de la neurodiversidad y como de todo el boom de esta, ¿qué me producen mis sentimientos? ¿Sí? Empatía, me puede abrumar, me puede preocupar, me puede sentir como esperanzada de, oye, sí, yo desde mis características que a veces como que no se me da, oye, puedo vincularme desde otra manera, ¿sí? Entonces, ¿cómo me siento yo frente al tema de la neurodiversidad? ¿Sí? ¿Qué comprendo yo de la neurodiversidad? Después de escucharnos, ¿sí? Como, ¿con qué me quedo? Y al final, ¿qué voy a hacer con todo esto? Así Porque es. es que en la vida, en Que la vamos a sociedad, aportar con literal, toda esta educación neurodiversa que hemos dejado el día de hoy. Diana, mil gracias, porque precisamente era empezar por este tema. ¿Por qué? Porque es la esencia de la fundación. ¿Y cómo podemos empezar sin, valga la redundancia, comenzar hablando de qué son los cerebros neurodiversos? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y será un placer volverte a tener en Brain Training Club. Y estaré presente, claro que sí.